Capítulo 13. Octubre de 2013. Herminia se acomodó en una mecedora algo desvencijada, al igual que otras muchas cosas en aquella casa. Puso una toquilla de lana sobre sus piernas y se dejó acunar por un balanceo que se amoldaba a su viejo y cansado cuerpo, como si la madera carcomida de aquella butaca se hubiera solidarizado con sus huesos, tan crujientes como ella. Entornó los ojos y agradeció a sus oídos esa leve pérdida de audición que la aislaba del ruido del patio de luces, del vociferío de las vecinas charlando a través de él mientras tendían la ropa, o de las llamadas al orden a niños acostumbrados a esquivar normas. Apenas eran las 10 de la mañana. Al llegar del hospital, se había preparado una infusión de tila para calmar los nervios, que parecían empeñados en no dejar de bailar hasta el final de sus días. Estaba cansada. La noche había sido larga, no tanto por el malestar de Fuensanta, que era dura como un rompeolas, sino por esa vigilia inevitable que extiende las horas en la oscuridad como si procedieran de un reloj muerto. No terminaba de ser consciente de que su voluntad se anticipaba a los dictámenes de su cuerpo al tomar decisiones, como la de imponerse a Víctor para acompañar a Fuensanta al pie de la cama. Pero era cuestión de instinto. Maternal, si podía llamarse así. Es que te incita a arropar a los tuyos hasta el punto de intentar paliar las consecuencias de sus actos como si los hubieras cometido tú, con la sensación inconsciente y hasta incoherente de pensar que si restituyes el daño que le han producido a otros, tus hijos no parecerán tan malas personas como en realidad son. Aprovechando que Aroa seguía sumida en un sueño plácido en una habitación próxima al salón, cerró los ojos y dejó volar su mente con libertad, apresando pensamientos, desvelando dudas y preguntas que jamás se planteó responder y que clamaban ahora respuestas que no tenía fuerza para dar. Demasiado tarde para buscar porqués, demasiada apatía para afrontar responsabilidades que nadie dijo que fueran suyas. Se había casado con 20 años y una sumisión que la doblaba en edad, porque ya le venía impresa en los genes, como el dolor, el color de los ojos o el de la piel. No hubo de utilizar su marido una voz más alta que otra, levantar la mano o intimidarla para imponer criterios, como acostumbraban otros de su misma generación. A obedecer se aprende, y ella lo hizo por imitación, lo veía en casa a diario. El sometimiento a su padre lo trasladó a su marido desde el instante en que se casaron, como parte del ajuar que le habían preparado con tanto esmero. No cuestionó tampoco lo que suponía casarse con un empresario de feria que la haría deambular por pueblos y ciudades hasta el hastío, a bordo de una caravana sin pretensión de asentarse en ningún lugar. Hasta se impuso la necesidad de su hijo de acudir al colegio con regularidad al cumplir los 6 años. Aquella fue la primera y única vez en que su voz se hizo valer, porque la segunda cayó en saco roto. Cuando Salvador cumplió 13, después de obtener un graduado escolar, que de poco serviría, su marido dispuso que el niño trabajara recogiendo tickets en la atracción de la feria de la que eran dueños, porque al parecer tenía ya suficiente edad. La combinación fue perfecta. El padre no quería vagos que alimentar y el hijo no quería libros que estudiar. Y la consecuencia inmediata fue que la asignación diaria por su trabajo, unida a la consigna de gastarla en libertad, inflaron su ego inmaduro hasta límites extremos, sentando un precedente perfecto para que Salvador terminara convirtiéndose en un trabajador errante, en un itinerante a la búsqueda del mejor negocio, del más rentable según su manera especial de conceptualizar el término que no discriminaba la ilegalidad. Herminia sintió dolor al recordarlo todo. Pensaba en su hijo, en sí misma y en su vida, y se le disparaban las preguntas, buscando respuestas con desespero, como si un ente supremo la obligara a rendir cuentas por su evidente fracaso. La cuestión más acuciante, la de la responsabilidad. ¿Hasta cuándo sentirla?
¿En qué punto debe romperse ese hilo que enlaza a una madre con su hijo, obligándola moralmente a velar por él? ¿En qué momento hacerlo partícipe exclusivo de las consecuencias de sus actos, sin que el pasado, su infancia o su educación puedan hacer de eximente? Y la pregunta más penosa: ¿cómo hacer oídos sordos a la sangre que circula por las venas, que clama tu protección invocando al amor? Declarar contra su hijo la había dejado exhausta, vacía, rota, con una lucha interna por hacer lícitos sus sentimientos a pesar de la traición. Aunque, ¿es traición atentar contra tu propio hijo cuando éste amenaza con destruir la vida de otros seres inocentes? Si no podía salvarlo a él, debía al menos frenar sus actos, impedir que siguiera haciendo daño. Le ayudaría a paliar su frustración como madre, su fracaso, su dolor. ¿No has descansado esta noche?, le preguntó Víctor a su madre, acomodándole un mechón de pelo en un lado de la cara. Llevas toda la mañana dormitando. No he pegado ojo. Estar aquí tumbada me pone de los nervios. Llega un momento en que me pincha todo el cuerpo, me duele la espalda y no sé ni cómo ponerme con tanta goma y tanta leche. ¿Por qué no llamaste a la enfermera? Lo hice, pero a las 5 de la madrugada o quizá más allá. Estuve charlando con la abuela hasta tarde y creo que me desvelé. Ella se quedó dormida y ahí me dieron un Orfidal. Llevaba cara de cansada cuando se fue esta mañana. ¿Quién? ¿La abuela? Preguntó Fuensanta. Víctor asintió. Pobre mujer, esos sillones son criminales y ella ya no está para estos trotes. Pero es cabezona, si no se queda, revienta. Víctor sonrió con ternura, evocando la imagen de su abuela y su voluntad de hierro. Te quiere como a una hija. Lo sé, y ella es una madre para mí. ¿Cuánto le debo, Víctor? No sé cómo habría podido salir a flote de tantas cosas si no hubiera estado a mi lado. Es fuerte. Mucho. Anoche me estuve contando lo que le había costado declarar. Me decía que no sabía lo que le había resultado más dura. Si acusar a tu padre o reconocer que su única misión en la vida, la de ser buena madre y esposa, había sido un churro, una auténtica porquería. ¿Así te lo dijo?, preguntó Víctor extrañado. Así me lo dijo, con una resignación que me dio hasta miedo. Intenté convencerla de que no tenía la culpa, que lo había hecho como mejor sabía y que no todo dependía de ella. Habéis tenido mala suerte con los hombres de la familia, apuntó él, apenado por la soledad de ambas. ¿Con los hombres? No, negó Fuensanta, convencida tras hacer un balance meteórico de los hechos. Tu abuelo no era un mal hombre, Víctor. Se comportó en su vida como se esperaba que hiciera un hombre en aquellos tiempos. Ahora se les llama machistas, pero antes eran hombres con todas las de la ley. Cogían el mando de la familia y tomaban las decisiones sin que nadie les llevara la contraria. Habían sido educados para eso. Salían a la calle a ganar el sustento, y eso les daba derecho a organizarlo todo a su manera. Tu abuela nunca le replicó porque asumía que él era quien mandaba. Pero se llevó a papá a trabajar con 13 años, en contra de la voluntad de la abuela, porque a él se lo llevaron con esa edad. Se convirtió en un trabajador nato, no tenía pereza para echar todas las horas que hicieran falta. Y tu padre no era muy buen estudiante que digamos, así que no se lo pensó. Tu abuelo no llevó una mala vida, ni tampoco la dio. Si se pasaba los meses dando tumbos fuera de casa era por su trabajo, no porque tuviera vicios ni cosas raras. Hizo con su hijo lo que antes hicieron con él, y quiso educarlo como lo educaron a él. Pues no le salió bien, apuntó Víctor recelosa. Las lecciones se enseñan, pero cada uno las aprende a su manera, advirtió Fuensanta, mirándolo a los ojos. Hay malos y buenos profesores, pero también hay malos y buenos alumnos, y tu padre no fue de los mejores, según parece. ¿Y el tuyo? ¿Y tu padre?
¿Qué me dices de él? No lo has visto en años, jamás se ha preocupado por ti. Fui yo la que se alejó de sus costumbres, de sus ideas, de sus creencias. Y no tendría que haberte respetado. Eran gitanos, Víctor, hasta los huesos, orgullosos de sus tradiciones, de su forma de pensar, de su manera de vivir. Ir en contra de sus... no sé cómo decirlo. ¿Principios? Sí. Ir en contra de sus principios era como renegar de él, de su moral, de su dignidad. Hay personas más abiertas, pero él no lo era. Pretender que me aceptara era como intentar convencer a un cristiano practicante de que no pasa nada por ser un hereje. Haciendo lo que hice, lo deshonré, y él nunca pudo superar eso. No me echó de su vida para hacerme daño, me echó de su vida porque estaba convencido de que era yo la que se lo había querido hacer a él, la que le había perdido el respeto burlándome de sus creencias. Todo se reducía a cambiar de óptica, a observar el paisaje desde ángulos distintos, para acabar concluyendo que el problema no está en la escena, sino en los elementos que manejamos para analizarla y actuar ante ella, y que solo podía recriminarse aquello que se hiciera con auténtica maldad, no lo que atendiera a meras convicciones, por erróneas que éstas fueran. Víctor se sentó en la cama y tomó su mano entre las suyas. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí, mamá? ¿Qué vas a hacer con papá? A Fuensanta se le vidriaron los ojos. No contestó. Él no ha retirado la denuncia, le informó. Ella giró la cabeza, buscando de nuevo su rostro. Mantiene que tú lo atacaste con un cuchillo y que él se defendió. ¿Cómo lo sabes? Hace un rato he hablado con el abogado. Habrá juicio porque él ha ratificado su declaración. Sabe que la única forma de librarse de esta es consiguiendo que te acusen a ti. Esperó su reacción antes de continuar. ¿Eso también son convicciones? ¿O es maldad, mamá? No sigas por ahí, Víctor. No me machaques. Fuensanta se irguió en la cama, cerrando los ojos por el esfuerzo y las punzadas que acometían su cuerpo. Un nuevo estado de agitación la acaparaba. Víctor lo percibió. Pero no te preocupes, se apresuró a decir. Lo demás parece ir por buen camino. ¿Qué es lo demás? Tu declaración y la de la abuela coinciden en todos los detalles. No hay ninguna contradicción. La policía ha estado en casa. Han reconstruido los hechos con ambos testimonios. El juzgado también tiene los informes médicos del hospital, del centro de salud y del forense. El abogado cree que el fiscal no tardará en retirar los cargos contra ti, porque todo indica que fuiste tú quien se defendió de la agresión de papá y no al revés. ¿Y él? ¿Qué pasa con él? A él lo han dejado en libertad con cargos. Lo acusan de un presunto delito de lesiones. No consideran que haya violencia de género. Fuensanta pidió a Víctor que abriera la ventana. Le faltaba el aire. Después se recompuso y sostuvo la mirada de su hijo, con entereza. He querido a tu padre con toda mi alma. Siempre he estado enamorada de él. Y no sé si eso me ha hecho estar ciega, no ver lo que debería haber visto desde el principio. Su voz perdió tesitura enclenque de la emotividad. Se hizo más firme. Pero eso tampoco es excusa. Por mucho que nos influya quien tenemos al lado, cada uno es responsable de su propia vida y de sus decisiones y tiene que asumir las consecuencias. Llega un momento en que hay que hacer frente a las verdades. Una no puede estar escondiéndose de ellas o evitándolas, aunque duela aceptarlas. Sobre todo las de una misma, las verdades de una misma, que son las que más te hieren. Sabes que yo estaré aquí para ayudarte con todo eso. Ya lo sé, Rey. Tú y yo formamos un buen equipo. También saldremos de esta. Se abrazaron, con la cabeza alta, sin derrumbarse, con la decisión de los héroes anónimos, que son los que carecen de una fortaleza fingida. Pero, ¿a dónde habéis mandado al Iron Man de la puerta? Josefa entró en la habitación como una exhalación, seguida por Victoria, que traía una bandeja con una infusión y un minúsculo vaso con la medicación.
Madre e hijo rompieron su abrazo, agradeciendo en el fondo que un soplo de aire fresco destensara el ambiente. Fuensanta esbozó una sonrisa y se limpió algunas lágrimas que habían quedado depositadas en las cuencas de sus ojos. ¿No te lo has llevado tú?, preguntó ella, iniciando la broma y percatándose a un tiempo de que ya no tenía custodia policial. Josefa sonrió ante la ocurrencia. Habrá ido a comprarme un ramo de rosas para la cita de esta noche, y yo con estas pintas, exclamó mirándose la pata. Al final te has dejado conquistar, continuó Fuensanta. No he podido hacer otra cosa. Está que bebe los vientos por mí, el amor. Las tres se echaron a reír. Soñar es gratis, apuntó Victoria mientras elevaba el cabecero de la cama para que Fuensanta pudiera beber sin atragantarse. ¿Soñar? ¿Dices? Exclamó Josefa, desplegando su sentido del humor. Cuando te llegue la invitación de mi concubinato con él, me lo cuentas. ¿Concubinato? No eres antigua ni nada. Al contrario, soy más moderna que tú. A mí no me atarán los papeles. Fuensanta soltó una carcajada y Víctor la acompañó con una sonrisa amplia y una mueca de perplejidad. Le sorprendía que su madre hubiera iniciado aquella distendida y peculiar conversación con las dos sanitarias, pero se alegraba. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo?, preguntó Victoria, ahuecándole la almohada para su mayor comodidad. Que vengáis más veces a visitarme, me agradan mucho los ratitos como este. Eso está hecho. Vamos a atender al enfermo que hay al final del pasillo y volvemos a verte otro rato. Una tras otra se dirigieron hasta la puerta que continuaba entornada. Josefa la abrió y se sobresaltó. No esperaba encontrar a nadie. ¡Uy!, exclamó y alzó ligeramente la voz. Creo que vamos a tener que venir a verte mañana, cariño. Tienes visita. Víctor desvió la mirada, curioso, y sintió una punzada nerviosa en la boca del estómago. Hola, Aroa, la saludó. Fuensanta dejó de beber y comenzó a toser con fuerza mientras clavaba aún más sus pupilas en ella. Se llevó ambas manos al pecho y ésta se elevó varias veces de forma desacompasada. Dos lágrimas espontáneas cayeron por sus mejillas, matando el tiempo que su voz tardaría en aflorar. No podía creer que su hija estuviera allí. Aroa dio un paso al frente, temblando como jamás lo había hecho. ¿Puedo pasar?,